Buenas tardes. A mí me correspondió lo de el tema de epilepsia. Bueno, la epilepsia es un trastorno cerebral en el cual una persona tiene convulsiones repetidas durante un tiempo. Las crisis convulsivas son episodios de actividad descontrolada y anormal de las neuronas que puede causar cambios en la atención o en el comportamiento. Durante una convulsión, una persona experimenta comportamientos, síntomas y sensaciones anormales, incluso la pérdida del conocimiento. La epilepsia puede ocurrir como resultado de un trastorno genético o una lesión cerebral adquirida como un traumatismo o un derrame cerebral. La epilepsia debe ser considerada como una enfermedad cerebral definida por algunas de estas tres condiciones. La primera, al menos 2 crisis epilépticas no provocadas que ocurran en un plazo superior a las 24 horas. Una crisis epiléptica no provocada y un riesgo de presentar nueva crisis similar al derivado tras tener 2 crisis no provocadas. Menos de un 60% de probabilidad de recurrencia en los próximos 10 años. 3. Cuando se diagnostica un síndrome epiléptico. Existen dos tipos de epilepsia, está la focal y la generalizada. La focal, la descarga anormal se localiza en un sitio de la corteza cerebral, ya sea en el lóbulo parietal, frontal, occipital o temporal. El paciente preserva la conciencia y puede tener ataques repentinos y cortos. La generalizada, que la descarga anormal se manifiesta en todo el cerebro. Existe pérdida del conocimiento, de la conciencia y presenta sacudidas de forma masiva con caídas. Ahora profundizando más en lo que son las crisis generalizadas, pues tenemos crisis generalizada tónico-clónica. En esta se produce una pérdida brusca del conocimiento que motiva a la caída al suelo si se está de pies. Además, provoca rigidez en todo el cuerpo en un inicio, que sería la fase tónica, y después movimientos rítmicos en todo el cuerpo, que es la fase clónica. Durante este tipo de crisis epiléptica se puede producir mordedura de la lengua, expulsión de orina o en algunos casos labios amoratados. La segunda, que es la crisis generalizada de ausencia, la persona permanece absorta e inmóvil con el conocimiento perdido y con la mirada fija durante unos pocos segundos, alrededor de 10 a 15 segundos. A veces pueden producirse movimientos oculares o parpadeo y de otras partes del cuerpo. La tercera, que tenemos la crisis generalizada mioclónica. En esta se produce una sacudida brusca, instantánea de todo el cuerpo o bien de una parte del cuerpo, sobre todo en los miembros superiores, que provocan una caída al suelo de la persona o de objetos que tenga en las manos durante un instante o unos pocos segundos. Cuando son leves pasan desapercibidas. Por último, la crisis generalizada atónica, la persona cae de forma brusca por pérdida del tono muscular y de la conciencia durante muy pocos segundos y se recupera de forma instantánea también en unos pocos segundos. Ahora tenemos las crisis epilépticas de tipo focales. Encontramos sin alteración del conocimiento o crisis parciales simples. En esta crisis los síntomas motores producen sacudidas rítmicas de una parte del cuerpo durante segundos o minutos. Otras crisis producen una sensación o emoción anormal y solamente se da cuenta la persona que la sufre. Pueden ser sensitivas, con un hormigueo intenso en la parte del cuerpo que puede o no extenderse de forma progresiva a otras zonas.
produciéndose visualizaciones de luces o alucinaciones visuales durante poco tiempo, también alucinaciones olfativas, auditivas, gustativas, aunque estas son muy raras. También pueden producirse alteraciones conscientes en síntomas psíquicos como un pensamiento extraño de aparición brusca y corta duración, como por ejemplo tener la sensación intensa de haber vivido una situación con anterioridad. Creo que ese es como el famoso déjà vu. Ahora, en segundo lugar, tenemos con alteraciones del conocimiento o crisis epiléptica parcial compleja. La persona pierde el conocimiento sin perder el tono muscular, se queda inmóvil sin responder varios segundos o unos pocos minutos y muy a menudo hace actos automáticos con la boca y con las manos, como movimientos de masticación y deducción, arreglarse la ropa, abrocharse botones, entre muchas otras. A veces se mueve como si estuviera consciente, pero tiene una actuación extraña, no responde al hablarte o al hacer o hace de forma incoherente. El conocimiento va recuperándose poco a poco con un estado de confusión mental que puede durar varios minutos. También tenemos los espasmos epilépticos. Estos aparecen en los niños con meses de edad y son raras tras el segundo año de vida. Consiste en una flexión o extensión brusca del cuerpo y de la cabeza durante de 1 a 5 segundos. Habitualmente son frecuentes, a veces casi de forma permanente. Las causas. La epilepsia ocurre cuando los cambios del tejido cerebral hacen que el cerebro esté demasiado excitable o irritable. Como resultado de esto, el cerebro envía señales anormales, lo cual ocasiona convulsiones repetitivas e impredecibles. Una sola convulsión que no sucede de nuevo no se puede diagnosticar como epilepsia. Las causas más comunes de la epilepsia incluyen accidentes cerebrovasculares o accidentes isquémicos transitorios, demencia como el mal de Alzheimer, problemas cerebrales, infecciones como absceso cerebral, meningitis, encefalitis, VIH o SIDA. También problemas cerebrales presentes al nacer, lesión cerebral que ocurre durante o cerca del momento del nacimiento, trastornos metabólicos presentes al nacer, tumor cerebral. Vasos sanguíneos anormales en el cerebro, trastornos epilépticos congénitos como la epilepsia de caso hereditario. Tratamiento. La epilepsia suele ser tratada con medicamentos y en algunos casos cirugía o dispositivo o cambios en la dieta. Requiere un diagnóstico médico con frecuencia. Con frecuencia se requiere análisis de laboratorio o estudios de diagnóstico por imagen. Se trata, pero en sí no hay una cura que erradique definitivamente esta enfermedad. Bueno, la cirugía es un procedimiento que quita o modifica una zona del cerebro donde comienzan las convulsiones. La cirugía para tratar la epilepsia es más efectiva cuando las convulsiones siempre se originan en una sola parte del cerebro. La cirugía para tratar la epilepsia no es la primera línea de tratamiento, pero se considera cuando al menos 2 medicamentos anticonvulsivos no logran controlar esas convulsiones. Se necesitan varias evaluaciones prequirúrgicas para determinar si cumplen los requisitos para la cirugía para tratar la epilepsia y cómo se realizará el procedimiento. Aquí tenemos una de las más comunes, que es la craneotomía. Esta en primer lugar, esta se da cuando la zona de la epilepsia es en un solo lugar. Se hace una incisión
para exponer la parte que se va a intervenir. Se localiza el área que produce la actividad anormal, se le colocan electrodos en la cabeza, en la corteza cerebral, y luego se extirpa el área que genera estas convulsiones. Los medicamentos. Se utilizan medicamentos anticonvulsivos para ayudar a controlar el tipo de dolor que produce a causa del daño de nervio. Entre estos tenemos estos que están aquí, no los voy a leer porque, bueno, estos medicamentos anticonvulsivos generan un alivio de dolor neural. Por lo general se utilizan medicamentos anticonvulsivos para ayudar a controlar el tipo de dolor que produce o causa el daño de los nervios. Los medicamentos anticonvulsivos fueron diseñados originalmente para tratar personas con epilepsia. El dispositivo se trata de un pequeño neuroestimulador que se implanta en el cerebro y monitoriza y responde a la actividad cerebral del paciente. Para ello, rastrea de manera continua el cerebro de la persona afectada en busca de cualquier actividad inusual, un signo que puede padecer a una crisis epiléptica. Una vez que el dispositivo se ha detectado, envía señales breves impulsos en nanosegundos a la zona del cerebro afectada para interrumpir esa actividad anómala. El paciente ideal es aquel que sufre epilepsia mayor de 18 años, tratado con al menos 2 fármacos anticonvulsivos y que aún sufra crisis de inicio parcial frecuentes que pongan de una o 2 áreas del cerebro. Entonces, ¿qué hacer en caso de una crisis epiléptica? Muchas veces nos vemos enfrentados a estas crisis y no sabemos en realidad qué hacer, nos aturdimos. Entonces aquí hay 5 pasos que debemos hacer en caso de que alguien en presencia de nuestra sufra de un ataque. La primera es sujetar al paciente y retirar los objetos que lo puedan golpear. Colocarlo de lado siempre que se pueda. No introducirle nunca nada en la boca ni intentar administrarle medicamento. No dejarle solo hasta que recobre el conocimiento y se recupera. Controlar los tiempos que dura la crisis. Si es más de 5 minutos, llevarlo al hospital o llamar a algún doctor que pueda colaborar. Bueno, dentro de las consecuencias psicológicas, los pacientes que sufren de este trastorno por lo general se enfrentan a lo que es la depresión. La depresión es más frecuente en los pacientes con epilepsia que en la población general. La depresión es más frecuente en los pacientes que sufren de epilepsia que en la población general. Y esta depresión es de difícil control, con crisis persistente. Cuando el paciente está presentando muchas crisis, la depresión es más difícil de tratar. La calidad de vida de los pacientes epilépticos es mejor cuando están libres de crisis, pero cuando las crisis no se pueden controlar por completo, la calidad de vida se relaciona más con la depresión que con un número de crisis. Cuando estos pacientes tienen mayor número de crisis, es más difícil manejar la depresión que ellos sufren que en sí sus crisis.
¿Qué causa depresión en estos pacientes epilépticos? Entre esas tenemos la reacción a una enfermedad crónica inhabitualmente como la epilepsia. La misma epilepsia es más frecuente en algunos tipos de epilepsia como la epilepsia del lóbulo temporal. El efecto adverso a los fármacos antiepilépticos. El tratamiento de la depresión debe ser realizado por algún equipo de salud mental, psicólogos, psiquiatras, en compañía de un neurólogo para poder seleccionar el tratamiento más adecuado para ambos problemas. También pueden presentar ansiedad. La ansiedad es una de las manifestaciones de la afectividad que se presenta con mayor frecuencia en las prácticas existenciales de los médicos, psicólogos y otros especialistas relacionados. En las personas que padecen epilepsia suelen manifestarse por síntomas corporales como tensión física y aprensión respecto al futuro. Se caracteriza por la apresión de no poder predecir o controlar sucesos próximos o crisis próximas. También pueden presentar psicosis. El tratamiento debe ser realizado por el psiquiatra. Es necesario que tenga información por parte del neurólogo que trata la epilepsia de los cambios clínicos y de medicación que pueden haber influido en el agravamiento de los síntomas psicóticos. Y por otro lado, es necesario que el neurólogo conozca los cambios realizados en la medicación que puedan empeorar la epilepsia. Dentro de las terapias tenemos las terapias individuales y las terapias grupales. En las terapias grupales, las personas que acuden a terapia grupal suelen ser los mismos pacientes, personas que pues padecen epilepsia, sus familiares o personas allegados a los mismos, o los cuidadores. En estos grupos las personas que padecen un problema en común, en este caso la epilepsia, se reúnen para apoyarse mutuamente, proporcionando una red de apoyo emocional y social para sus miembros, quienes tienen la oportunidad de hablar con otras personas que están en su misma situación y darse cuenta de que no están solos ni son los únicos que padecen esta enfermedad. Y en las terapias individuales, como su propio nombre lo indica, están dirigidas al individuo en concreto y el abordaje de cualquier problemática puntual que pudiera surgir en la vida de este paciente. Aunque el sujeto identificado de la persona que padece epilepsia, la familia se encuentra implícitamente implicada en la solución de cualquier problema, debido a que, como he comentado, suele ser el centro de apoyo de estas personas. Su colaboración y comprensión son aspectos muy importantes a tener en cuenta en la resolución satisfactoria de estos problemas. Bueno, el impacto de la epilepsia en la calidad de vida. Tengo la oportunidad de conocer a una paciente que está diagnosticada con epilepsia y pues el deterioro tanto emocional, económico es fatal. Una crisis mal controlada pues limita como la actividad diaria. Esos fármacos que le envían mal tomados o como tratados como no son, pues pueden empeorar la situación del paciente. En cuanto al impacto emocional, como aquí lo dice, el 50% puede sufrir ansiedad y el 32% depresión. La carga familiar. Bueno, quien se encarga de cuidarlo, pues prácticamente tiene que dejar su vida a un lado y dedicarse solo a esa persona. El caso que conozco es una prima
el cual se le diagnosticó epilepsia alrededor de los 12 años, y desde entonces pues su mamá, mi tía, no ha vivido, si no es de hospital en hospital, de crisis en crisis. Su economía fatal, se ha ido todo en medicamentos, médicos, viajes, tuvo que cambiarse de ciudad porque le salía más económico mudarse que estar viajando. Entonces en el impacto económico afecta muchísimo. Bueno, gracias de toda la exposición, todo lo que quería compartir. Que pasen buena tarde. Si tienen alguna pregunta, pues me la hacen saber.